La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radiocultural. La mente sana del dial. La única certeza. Bienvenidos a La Única Certeza, un espacio creado para reflexionar, cuestionar y aprender aquello que realmente sostiene nuestra vida emocional. Les saluda Ángeles Veloz, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y al crecimiento personal. La única certeza. La única certeza. La única certeza. Ideas que trascienden. Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental y el desarrollo humano en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos a través de Identidad Radiocultural y también a quienes se conectan mediante Facebook y YouTube. La única certeza. El tema de esta semana son subculturas juveniles y bienestar emocional. Y para hablar de este tema que ha venido mucho en tendencia, contamos con una invitada muy especial. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radiocultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Presento a una invitada muy especial quien nos está acompañando en la transmisión mediante la plataforma para poder llegar a todos ustedes. Ella es Romina Álvarez, es egresada de Sociología por la Universidad de Concepción de Chile. Cuenta con una experiencia en investigación cualitativa, etnográfica y análisis temático. Ha desarrollado varios proyectos sobre cultura urbana, memoria comunitaria y trayectorias educativas. Destaca por su trabajo con diversos perfiles y grupos sociales. Actualmente está culminando su trabajo de titulación con proyecto en el país enfocado en grupos sociales femeninos. Muy buenas tardes, querida Romina, bienvenida a La Única Certeza. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada también de tenerte aquí y hoy hablaremos de este fenómeno Therian, la comprensión psicológica, clínica y social de esto que se ha venido desarrollando y ha estado en tendencia. El fenómeno Therian hace referencia a personas que se identifican a nivel interno y subjetivo como no completamente humanos, sino parcial o espiritualmente vinculado a un animal específico, como por ejemplo los lobos o también puede ser algún felino o ave. No se trata de creer literalmente que poseen un cuerpo animal, sino una identidad, experiencia interna. Cuéntame al respecto de este fenómeno que hemos venido escuchando en redes sociales y que se ha hecho muy popular. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, empezar porque este fenómeno nace en Estados Unidos en los 90, más o menos, y nace siendo una comunidad digital. Entonces, dentro de esta comunidad digital, creo que es importante contextualizarnos para saber cómo se genera, ya que se genera a través de foros de discusión sobre los hombres lobo en los 90, que estaba en ese momento muy sonado. Y con el tiempo, las personas empezaron a diferenciarse del fandom y organizarse como una comunidad propia. Entonces, dentro de esto se podría decir que es una subcultura digital. Se ubica dentro de lo social, pero dentro de lo social digital, porque empieza de redes como Reddit, foros en Tumblr, y lo hace visible y lo hace global. Entonces, eso como para plantarnos desde un inicio.
hoy en día la globalización y la digitalización ha sido tan grande que las culturas no solamente necesitan ahora un espacio geográfico, sino que también pueden crearse desde el Internet, y en este caso nace desde esa rama. No, ¿es algo nuevo? Es una buena pregunta. No sé si exactamente se podría decir que es algo nuevo, porque antes sí han habido identificaciones que sean humanas animales, históricamente, como en las culturas chamánicas o en las mitologías antiguas o en los relatos de licantropía también. Pero lo nuevo que se presenta dentro de esta comunidad es la idea simbólica de que se formule como una identidad individual y también de que se articule de forma digital. Y por supuesto con el tiempo que se nombre como una categoría social y que ya se nombre y entre dentro de la lengua. Este abordaje para verlo de manera macro y de aquí poder ir adentrándonos un poquito más en el tema, ya que no es la única subcultura, también que es la que en este momento se encuentra como en tendencia de moda y que estamos escuchando por todas partes, pero a más de los Terians también ha habido otros momentos en donde hemos podido encontrar otras subculturas. ¿Podemos hablar de esto, Romina? Sí, están las subculturas y están las contraculturas, que hay una diferenciación. Las subculturas suelen ser como más en torno a lo identitario y las contraculturas son más en torno a lo político, a lo cultural, como los hippies en su momento, o también el punk, los punk. Pero las contraculturas en sí suelen ser como espacios o personas que se reúnen en comunidades por temas en sí, como menciono, de identidad o de alguna forma de pensamiento en común. Claro que sí. Y aquí dentro de estas subculturas también encontramos a los emus, otakus, subculturas juveniles que van desarrollándose por diferentes temporalidades. Ahora, en particular y en general de todas estas subculturas que podemos encontrar, ¿qué nos habla, qué nos dice de la salud mental de estas personas que están dentro de estas subculturas? Su identidad, su construcción del self, ¿qué nos podrías tú mencionar? Del self, bueno, nosotros como humanos estamos conformados primero dentro de la identidad personal que tenemos, pero también se forja la identidad social. Es como el compendio de ambas formas de percibirse, la percepción externa y la interna. Entonces, de una forma sociológica, internamente uno siempre va a percibirse también en cuanto a la sociedad lo vea a uno. Hay un autor que se llama Howard Becker que habla sobre la desviación, por ejemplo. En este caso, la desviación es todo aquello comportamiento que no sea común o que no sea normado, que sea nuevo, y la desviación se crea a partir de las categorías de lo que es correcto e incorrecto. Entonces, no podemos decir que un comportamiento, por ejemplo, está mal si es que no hay un comportamiento que culturalmente lo conozcamos como bien. Entonces, a partir de esta idea, lo que consideramos como desviación es a partir de la cultura y a partir de la sociedad, de esa percepción. Y esa percepción es lo que a mí como persona me hace definir si es que estoy bien o estoy mal. Entonces, todo parte desde ahí. Muy bien, Romina, ¿y tú consideras que el hate que hemos podido percibir en redes sociales de que si es que ven un Terian van a actuar en contra de esta persona, justifica de esta manera actuar? ¿Por qué las personas empiezan a identificarse o a nacer este tipo de subculturas? Que si es justificable la violencia, que si se justifica.
Sí, hay muchas personas que dicen que si encuentran justo en el Parque La Carolina, la anterior semana, me parece, sí, la anterior semana, el día domingo, iban a hacer una reunión. Y también he visto en redes sociales cómo promueven que si encuentran un terian, denle también comida de perro, sométanles a diferentes insultos. Entonces, habla tanto de la salud mental como sociedad de quienes se identifican dentro de una subcultura y también cómo reacciona la sociedad frente a estas subculturas. Por supuesto. No creo que la violencia se justifique en ninguno de los casos o contextos en general, pero también es importante entender que a partir de la sociedad que hoy en día nos conforma, que es una sociedad tan cambiante, tan volátil, que fluye de forma muy rápida y constante, las personas reaccionen hacia lo desconocido de una forma más violenta, sobre todo si es que estamos hablando de culturas que son digitales, porque como no están ubicadas dentro de un espacio, un día pueden aparecer de un día para el otro. Entonces las personas no pueden comprender, no entienden, la sociedad funciona de forma reactiva, de alguna forma, hacia estas cosas que son desconocidas. Justo ayer hablaba con mi mamá. Este es un ejemplo que tal vez no tiene mucho que ver con las subculturas, pero hablaba con mi mamá y le comentaba que las personas cuando recién salió el internet tenían mucho miedo y se negaban al internet. Entonces, en sí creo que es un comportamiento que dentro de lo cultural es normal, como reaccionar de forma agresiva, desconocida, violenta. Entonces, situarnos también desde esa noción. Así es, y creo que aquí la palabra clave es violencia. Al emitir, ya estamos dentro de lo que es comunidades digitales, y al emitir ciertos comentarios despectivos o que promuevan la violencia, es también ser parte de un problema social. Creo que esta palabra en particular, violencia, promover la violencia, justo causó en Romina este asombro de, me estás diciendo normalizar la violencia, pero es lo que hemos podido apreciar por redes sociales y que justamente para nada está bien. Y siento que como sociedad, más allá de apoyar, incentivar en tal caso también estas subculturas, se debería más bien respetar, informarnos, así como en La Única Certeza traemos estos temas que están en tendencia y que se deben hablar para promover la salud mental. ¿Qué opinas tú al respecto, Romina? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Usted que es psicóloga debe entender un poco más el tema como personal, de cómo cada persona como puede percibirse, que creo que ya es un tema muy identitario, que cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando con el tiempo, pero como sociedad, no solamente en esta situación, sino en general, creo que nos hace falta mucho practicar la autocompasión, la empatía, la paciencia, entender que hay cosas que con el tiempo se desarrollan. Hablo de la digitalización, la información es muy rápida, todo va muy rápido. Entonces, como sociedad, creo que también tenemos que situarnos en parar, ver, observar, analizar, investigar, informarnos, para no actuar desde la ignorancia, que es muy común en nuestra sociedad hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justo el actuar desde la ignorancia es lo que genera más miedo. Y ahora, ¿qué tendrá que ver estas subculturas que van naciendo por diferentes épocas con el bienestar emocional? ¿En realidad nos ayudarán a gestionar las emociones, el sentirnos parte de un grupo? Considero que de alguna forma sí, porque por ejemplo, en el caso de las contraculturas que intentan cambiar o desafiar como temas políticos, creo que también han sido muy importantes en su momento.
para poder entender cómo las distintas perspectivas que se generan. Entonces, son importantes, son también un diagnóstico. Siempre la sociedad es un diagnóstico de cómo se maneja el mercado, cómo se maneja nuestro sistema económico. Hay muchos factores que influyen dentro de lo social. Entonces, siempre la forma en la que nosotros vemos las reacciones, los nuevos fenómenos que se van presentando son un diagnóstico de algo específicamente. En este caso es de la digitalización, nace desde ahí, parte desde ahí. Entonces hay algo dentro del internet que hay cosas que nosotros no vemos, aparecen de un día para el otro, pero llevan años o décadas. Entonces, eso. Claro que sí. Tengo entendido que tú estás desde la ciudad de Quito, nosotros estamos aquí en la ciudad de Ambato. Personalmente yo no he visto alguna persona con este tipo de caracterización, algo animal, buscando también transmitir pues que se siente identificado. También resaltar que esto a un nivel siempre bajo un estudio, no es patológico ser parte de una subcultura, más bien es una forma de expresarse, y considero que el buscar ser parte de un grupo es algo totalmente humano. Como humanos buscamos el hacernos comunidad para poder sentirnos más fuertes, que sentirnos que contribuimos, además que somos seres sociales netamente y todo el tiempo nos estamos rodeando de personas. Sí, por supuesto, así es. Y tú, de pronto, en la ciudad de Quito, ¿cuál ha sido tu experiencia frente a esta subcultura? Bueno, yo personalmente tampoco he tenido acercamiento directo, más que todo dentro de redes sociales, unos cuantos memes, justo hablando sobre las burlas, la ridiculización también, pero no he tenido un acercamiento directo porque no sé si realmente es por la razón de que es una comunidad muy pequeña, tal vez dentro del país, que no logramos ver aún porque no es grande. O la otra también puede ser el miedo a mostrarse, que puede ser normal, ¿no? Entonces, eso. Y frente al resto de subculturas, pues esta es la que ahora está como en tendencia y todos estamos hablando de este tema, pero más allá también, ¿cómo lo vives desde tu realidad? También este tipo de subculturas emo, otakus y demás que que ya tienen mucho más tiempo y que son más visibles, porque justamente considero que este miedo también es y ridiculización que se ha visto por redes sociales, creo que llega a limitar, pero como que estas otras subculturas están ya de hecho aceptadas, se ha visto reuniones donde hacen cosplay y demás. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a estas otras subculturas? No he tenido acercamiento hacia culturas otaku, pero sí hacia culturas punk. Dentro de la ciudad donde estudio, en Concepción, hay un grupo muy grande de punks, por ejemplo, y es una subcultura juvenil. Entonces, claro, es como que se caracterizan siempre por tener como un discurso antisistémico, muchos símbolos, estética disruptiva, y a veces uno puede como chocar, o sea, en el momento en el que te topas con una persona que se ve distinta a ti, pero he tenido la oportunidad de hablar con personas que son ponquetas, por decirlo así de forma colonial, y en verdad no es nada fuera de lo común, o sea, personas comunes y corrientes. Entonces, a veces creo que hay que romper un poco con el esquema mental, intentar escuchar, entender, conversar,
importante. También otro tipo de subculturas contemporáneas a los que he estado cerca son los gamers, que tienen estos espacios digitales propios, todo gira en torno a los videojuegos y eso. Y regresando un poco a los otakus, lo que puedo decir, a pesar de no conocer a alguien directamente, es el tema de que tienen un lenguaje propio. Es una subcultura que habla y tiene un lenguaje muy propio, y se reúnen, claro, en estos eventos y convenciones. También el mundo del tatuaje está muy unido dentro de esta subcultura por el anime. Entonces ahí se comparte como esta identidad. Qué interesante poder tener este punto de vista desde Romina, que es socióloga, y nos amplía un poco más la información. Pues como mencionábamos, esto no es un tema patológico, siempre estará también bajo un análisis particular cada persona, pero a nivel general estas subculturas vienen a cumplir con una función dentro de la sociedad. Te agradecemos mucho, Romina, aquí en La Única Certeza por traernos esta mirada más amplia a este tema de subculturas y bienestar emocional. Gracias a ustedes. Vamos a continuar entonces después, posterior, a un breve corte y regresamos con nuestro segundo invitado. La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza. Continuamos en este lunes en La Única Certeza, en donde hablamos y hacemos las preguntas que muy pocas veces nos atrevemos a preguntar. En esta segunda parte me encuentro con el psicólogo clínico Ricardo Pazán Jurado. Es psicólogo clínico por la Universidad Técnica de Ambato y cuenta con una experiencia psicoterapéutica en formación en suicidología, psicología de emergencias y desastres, terapias sexuales y de pareja. Cuenta con preparación en múltiples enfoques psicoterapéuticos y especialistas en abordaje integral. Se ha desempeñado como responsable provincial de salud mental en Tungurahua y administrador de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia. Además, es actual presidente de la Asociación de Psicólogos Clínicos de Tungurahua. Muy buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a La Única Certeza. Muy buenas tardes. Es un gusto, es un placer poder participar de esta tertulia, ¿no?, en la que vamos a conversar un poquito de este tema tan interesante y sobre todo para nosotros como parte de la asociación, que es prácticamente como sentirnos en casa al estar acá en la radio. Claro que sí, encantada de compartir este lunes contigo. El tema que estamos hablando el día de hoy son las subculturas juveniles y el bienestar emocional. ¿Qué opinas tú de las subculturas que se ha podido ir analizando a lo largo del tiempo y ahora que está en tendencia o se ha visto mucho por redes sociales esta subcultura llamada los Terians? Bueno, el tema de las subculturas es algo que nos ha acompañado prácticamente toda la existencia humana, y en particular el tema de los Terians, digamos que tiene hasta un componente mucho más profundo, ¿no?, que quizás si lo analizamos desde la perspectiva sociológica, antropológica e histórica, tiene una relación muy fuerte el vínculo del ser humano con las distintas especies animales, ¿no? Entonces yo creo que antes de tomar esto como una situación compleja o un trastorno o algo así por el estilo, hay que entender que es una forma de identidad. Los seres humanos buscamos siempre, al menos en nuestra juventud y adolescencia, identificarnos de alguna manera, ser distintos de alguna manera. Y también es sumamente importante la parte de la cohesión social, el ser aceptado por un grupo. Entonces, las subculturas o las agrupaciones siempre van a cubrir estos espacios, siempre van a cubrir estas necesidades del ser humano. ¿Y cómo se entrelazan las subculturas con el bienestar emocional?
Sobre todo en el hecho que te decía hace ratito, ¿no? De la aceptación y el sentido de pertenencia con un grupo, ¿no? Al yo poder identificarme de alguna manera y encontrar a otras personas que comparten esta misma identidad, me hace sentir parte de un todo. Entonces yo genero una sensación de bienestar, me siento cómodo con quien soy y al grupo al que pertenezco. Entonces es sumamente importante, por eso es que muchas de las veces cuando ya hablamos del tema de psicología de masas, el sentido de pertenencia es sumamente importante. El lograr que exista algo que una a la gente en un común es algo espectacular. Y esto nosotros lo podemos ver en el día a día. Si cualquiera de nosotros se va a otra ciudad y escucha el Ambato Tierra de Flores, pues estalla de alegría, ¿no es cierto? Y si vemos que hay más de uno que se pone igual, ya nos reconocemos y nos juntamos o lo que sea. Entonces, son estas cositas pequeñas que contribuyen de manera positiva al bienestar emocional de una persona, al sentirnos parte de un grupo e identificados con los demás. Claro, justamente por eso mencionábamos que no es patológico pertenecer a una subcultura. Por supuesto que no. De hecho, para mí ha sido triste quizás en estos días ver que muchos profesionales y gente que no tiene ningún tipo de especialidad ni formación aseguran este tipo de cosas. Horrorizado en estos días escuchaba que decían que es desde un retroceso del ser humano hasta convertirse en una excusa para intentos autolíticos o para consumo de sustancias, e inclusive sugerir la corrección mediante castigos físicos o la violencia como una solución para esto. Y es momento hasta de hacer un tema de una reflexión dentro de la profesión como psicólogos, de qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Si es que solo, ¿cuál es el motivo para tratar de patologizar todo lo que aparece? Porque en realidad, si vemos o analizamos cómo se ve en el exterior, porque prácticamente aquí en el Ecuador muy poco o casi nada se ha visto de esto, de patológico no tienen mayor cosa, que quizás alguna actitud por ahí un poquito salida de tono, pero es eso, es una conducta. No implica que la persona necesite un tratamiento o necesite pasar de un psiquiatra o peor aún algún tipo de tratamiento residencial, para nada. Así es, pero ha habido mucha dureza en redes sociales de cómo se trata, y creo que esto no es nuevo tampoco, porque recuerdo que cuando había esta cultura emo también había mucha crítica. Claro, ahora esto es mucho más grande porque mediante redes sociales crece y tiene un alcance que de verdad nos puede impactar. Pero creo que cada subcultura en el tiempo que ha ido emergiendo ha traído como este mismo caos al paso, este mismo miedo de no saber cómo reaccionar ante lo que está sucediendo, pero que forma parte de nuestra sociedad, el que busquemos identificarnos con alguien, sentirnos parte de algún grupo, y que estos grupos no siempre van a ser todo lo contrario, perjudiciales, sino al contrario se convierten en redes de apoyo. Sí, en muchas ocasiones. Sin embargo, también hay que reconocer que hay grupos que desafortunadamente no son los adecuados, ¿no? Sino que por desgracia en nuestra vida como especie siempre ha habido este sentido, no sé si quizás de rivalidad hacia lo que es distinto, pero que nos ha acompañado toda la vida. Al menos no es que... Ya, hablamos de los Terians hoy en 2026. Hablábamos del tema de los emos en la época de los 2000. En los 80s, a cualquier persona que si nos escucha se acuerda de su época cuando era rockero, cómo los tildaban. Eran o personas que consumían sustancias o eran delincuentes. Inclusive si seguimos retrocediendo vamos a ir encontrando todos estos tipos de estigmas y demás, y que no solo se manejan a nivel individual o dentro de un grupo pequeño, sino que se exportan o se explayan a situaciones mucho más grandes. Entonces, creo que el tema de tolerancia es sumamente importante, y el poder comprender cuál es la funcionalidad del grupo, ¿no? Si es que este grupo me sirve para poderme identificar y para poderme sentir apoyado o comprendido, excelente. Pero si este grupo me sirve para llevar a cabo conductas que no son adecuadas, o por ejemplo, conductas delictivas, que ahora tenemos ese tipo de grupos. En nuestro país estamos con
digámoslo, desafortunadamente ya una subcultura que idolatra el tema del narco y la delincuencia, que prácticamente se está aislando o anclando solo en este sentido, ¿no? Entonces estos grupos ya vienen a generar otro tipo de conflicto, y de igual manera algunos otros que proponen o expanden temas de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces el poder tener este cuidado, al poder comprender las razones o los motivos por cual una persona decide identificarse de tal o cual manera, nos va a ayudar a comprender de qué manera le sirve a esta persona o qué manera es perjudicial para esta persona. Claro, más bien no se recomienda este tipo de grupos en donde las prácticas pueden causarme daño o podemos causar daño a otras personas. Y ahora, a nivel simbólico, ¿cómo se encuentra el mundo interno de las personas, en este caso de los Therians? Bueno, con ellos hay una situación importante, que es, como digo, ahora estamos en este mundo totalmente globalizado, entonces la posibilidad de identificación es sumamente amplia, ¿no? O sea, no es que solo existe o ser normal, entre comillas, o ser Therian. Hay muchísimas opciones y cosas distintas. Entonces, para ellos en este mundo más simbólico, viene a representar esto, poderse expresar de una manera que los hace únicos, que los hace distintos, y como les decía todo este tiempo, poder vincularme con alguien más o poder representar algo que yo siento, porque como decía al inicio, no es el tema de que únicamente hoy nos estamos identificando con animales. Esto es algo que ha existido toda la vida, y no solo aquí, o que me digan hoy, no, es que esto es de esta población y demás. No, vamos a revisar la historia, ¿no? Los guerreros mexicas. Los mexicas se identificaban como un guerrero jaguar y usaban la vestimenta o la piel de un jaguar. ¿Para qué hacían eso? Para transmitir la fiereza y la fuerza del jaguar. Vamos al imperio egipcio, ¿no? En el imperio egipcio, las personas que hacían como mortuorios, los que se encargaban de todo el parte mortuorio de las personas, usaban una cabeza de Anubis, que es un perro. ¿Para qué? Para identificar o simbolizar el paso del ser humano hacia el más allá, que siempre ha estado relacionado. Si vemos, en muchas culturas se usaba la imagen del perro negro para ser un guía hacia el más allá. Entonces, todas estas cosas no es algo que recién ha surgido hoy, sino que nos ayuda un poco, o a estas personas les ayuda, al menos quienes han podido dar algún testimonio y se ha podido escuchar, es en esto, ¿no? De poder transmitir o decir en qué me identifico yo con este animal y qué compartimos nosotros en común, que muchas de las veces son estas características, como el ejemplo que daba, más positivas que negativas. Así es. ¿Y será también que estas subculturas lo que quieren o su finalidad es solamente llamar la atención? No, eso es un absurdo, porque si nos vamos al plano más conceptual o más simple de lo que es una subcultura, si me escuchan ahorita y hay hinchas de algún equipo de fútbol, eso también es una subcultura. Pertenecer a una barra o alguna cosa de esas también es una subcultura. Entonces, eso necesariamente los hace a ellos que unas personas, un grupo de gente que quiere llamar únicamente la atención. En realidad que no. Este solo es el concepto deformado que se le ha dado, ¿no? De que son personas que únicamente buscan esta atención porque no la obtienen de otra manera o porque no la tienen en casa, cuando nosotros podemos tener chicos de muy buenas familias, con un hogar estructurado, estable y todo, que se identifiquen así, y eso no necesariamente significa gay. Algo malo pasa en casa y necesito atención. Esto desafortunadamente en estas épocas anteriores se lo determinó así, ¿no? Como que los rockeros en su momento eran porque eran contra el sistema y no querían seguir las reglas de papá y mamá, y era la forma de llamar la atención, que necesitaban también dar su voz y su opinión. Después con los emos igual, como no hacen caso los sentimientos, esa fue su forma de llamar atención, cuando en realidad es algo que tenía que verse de manera más profunda, no como algo tan superficial como el solo llamar la atención. El que solo tiene la necesidad de llamar la atención para que lo volteen a ver, sino es un poco más profundo. ¿Cuál sería esa expresión simbólica de la identidad dentro de las subculturas? Bueno, aquí va a depender mucho de lo que cada subcultura ofrezca, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de los Therians, siento, como siempre lo plantean las personas que están en este movimiento, es este vínculo a nivel como espiritual, como decía antes, ¿no? Como que quiero que representar o fusionar conmigo lo que el animalito representa en sí. Si es que es un perrito porque es leal, o si que es el perrito porque es alegre, no sé. Así cada uno le va determinando su sentido. Y en las distintas subculturas es igual, ¿no? En el que yo trato de identificarme de esta forma y mostrarme a través de los valores que cada una tengan. Ojo, no siempre los valores son buenos. Hay valores que en realidad no son los más positivos del mundo, pero cada subcultura, cada grupo, cada conglomerado humano los tiene así, ¿no? Entonces yo busco aquello que siento que resuena conmigo y me identifico. Por eso es que existen ya tantos y tantos grupos, ¿no? No necesariamente es que, no, solo los Therians están y son los únicos que existen. Hay un montón. Y no solo para los jóvenes. Podemos traer también a la gente que ahora se dedica al fit, a los trail runners, los que se dedican a la bicicleta, los grupos también de la gente que hace pádel, todo eso tienen su grupo que al final de cuentas va generando lo mismo, ¿no? Es una pequeña subcultura en la cual nos identificamos con alguien que comparte lo mismo que yo y creamos una filosofía de vida inclusive a partir de ello. Sí, totalmente de acuerdo, el que podamos ir educando, que una subcultura pues no, de entrada no es que esto es patológico y vamos a encerrarles a todos y vamos a retroceder ahora sí en cuestión de tratamiento, cómo abordamos como sociedad, que está bien educarnos, que está bien aprender del tema y poder ver las cosas como son, con un poquito más de calma a todo lo que vemos en redes sociales, que también muchas veces está como maximizado porque claro, es un enganche para quedarnos ahí mucho tiempo y no nos damos cuenta de que ha pasado ya 1 hora, 2 horas. Entonces, parte de esta educación como sociedad, ¿cómo debemos actuar frente a estas subculturas? Yo creo que lo principal es cuestionar. Hay que cuestionar todo. Cuestionémonos, aprendamos a hacer eso, porque si ahora existe este hate inclusive hacia la subcultura tan fuerte de los Therians, es porque muchas de las veces, como dices, consumimos redes sociales, pero no cuestionamos nada, aceptamos. Si viene una persona que jamás ha estudiado nada en su vida y nos dice que es algo negativo, aceptamos que es negativo porque yo creo lo mismo. O si viene alguien más y me dice que hay que salir a golpearlos, a darles con las escobas, o a los hijos, si viene mi hijo y me dice soy Therian, le saco a dormir afuera, ese tipo de cosas porque coincide con lo que yo creo, entonces yo consumo y sigo viendo lo mismo. Gente que me refuerce esa idea. Entonces yo creo que lo principal aquí es cuestionarse primero qué es lo que pienso y qué es lo que creo sobre esta subcultura, cualquiera que fuere. Y lo más importante de esto, preguntar. Creo que eso es lo que estamos dejando pasar. Al chico, al adolescente o quien sea que se identifique como se identifica, ¿por qué lo hace? Poder preguntar para escuchar y entender sus razones. Porque ahí podemos empezar a discriminar las cosas, ¿no? Y poder reflexionar, a ver, ¿esto es por una buena razón o es por una mala razón? O algún rato lo ponía como ejemplo, ¿no? Si nos dice, mira, soy Therian, me identifico con un gato porque yo siento que soy un ser energético y que puedo ver más allá y me gusta atraer buena energía a la gente, ¿ya? Eso es una. A que vengan y nos digan, mamá, yo soy un gato porque quiero pasar durmiendo, porque no quiero ir al colegio, porque no quiero estudiar, porque... Eso es distinto, porque ahí se está utilizando a la identidad de esta subcultura con otro fin distinto al propio que es de identidad, ¿no? O sea, yo no quiero o ocupo esta idea o este concepto para no hacer lo que tengo acá. Desplazamos la finalidad de lo que es, por ejemplo, identificarse con un animal a
pues de pronto enmascarar algo más que pueda estar sucediendo. Qué importante ir analizando estos diferentes puntos de vista. Y hablamos también de bienestar emocional, cómo estas subculturas influyen en el bienestar emocional. Y creo que de igual manera, como la única certeza, lo que buscamos también es ese bienestar emocional que sea a nivel general mediante la psicoeducación a nuestra sociedad. ¿Qué estrategias podemos recomendar hacia enfocados al bienestar emocional? Bueno, en este caso creo que tenemos que aprender a ser mucho más comprensivos, mucho más empáticos como sociedad para poder permitir estos espacios, ¿no? Pero obviamente siempre que sean bien estructurados, ¿no? Es decir, que podamos darle un enfoque claro y objetivo. Si es que vamos a permitir que se puedan expresar, pues que tengan las condiciones adecuadas para que se respete su derecho a expresarse y a su vez ellos también respeten el derecho de los otros a no compartir o al estar distantes o lo que sea, porque a veces creo que uno de los conflictos muchos que ocurren esto o con este tipo de temas en general es que se siente que a partir o con el pretexto de mi bienestar puedo llegar a imponer esto a los demás, ¿no? Como que, esto es bueno para mí, entonces yo te voy a obligar a que tú me aceptes, a que tú me valides o a que tú repliques o seas parte a la fuerza de lo que yo quiero. Pues creo que ese es un problema bastante complejo que, lejos de atraernos bienestar, nos va a generar malestar, no solo a la sociedad, sino también al grupo en sí. ¿Por qué? Porque se van a ver en un estrés innecesario de forzar a los otros, ¿no? Creo que los espacios ayudan bastante, el poder permitirnos, este mismo espacio va a ayudar para el bienestar de estas personas, porque quienes se sientan identificados así y que quizás no pueden ser comprendidos en su casa, el poder tener un espacio distinto donde nos puedan explicar un poquito de qué es lo que funciona, también va a ayudar a sentir este bienestar, ¿no? Porque como decía, la clave, los seres humanos somos seres sociales y el poder participar de un grupo, el poder estar involucrados con otras personas siempre va a permitir que se pueda progresar y también poder tener estos espacios que den este soporte emocional, puedan servir como un grupo de apoyo, un grupo de contención, así también como un grupo de desfogue en la que las personas con mucho estrés puedan desfogarse, como decimos ahora. Es que yo voy y me subo el cerro o me pego una ciclada o el gimnasio o cualquier cosa, eso me ayuda a desahogarme, me ayuda a desfogarme. También estos espacios ayudan a las personas para ello. Vuelvo y repito, si tomaba el ejemplo de aquellas personas que son un poquito, que tenemos más de 35 años, recordemos cuando éramos jóvenes, cuando íbamos a algún concierto de rock, ¿qué era para nosotros eso? Y cómo nos tachaban nuestros padres y maestros, ¿no? A veces uno tiene que, como les decía, tenemos que aprender a ser empáticos, y qué mejor forma de recordar lo que uno vivió, ¿no es cierto? Decir, es cierto, no, yo me sentía bien, me sentía feliz, y es cierto que me decían, esos pelos, esas ropas, no sé qué. Ya puedo entender mejor a mi hijo, a mi sobrino, a mi amigo, a mi amiga, de por qué hace lo que hace y por qué se identifica de esa manera. Sí, qué importante el poder reconocernos como en otro momento de nuestra vida y no solo el de sentarnos a juzgar lo que estamos mirando. Y como psicólogos, ¿cómo acompañamos, cómo guiamos a las familias que de pronto llegan con esta incertidumbre de ahora cómo respondo, qué digo frente a mi hijo, mi sobrino, algún conocido que me dice que se está identificando como un Terian? Aquí, como te decía al inicio, esto es importantísimo, poder reflexionar primero nosotros como profesionales, es decir, entender y aprender a ser éticos, aprender a ser correctos en nuestro desempeño, porque no por el afán de, no, es que voy a tener un paciente aquí de gratis, o voy a tener a alguien que no tiene nada para estar lucrando, voy a decirle que sí, su hijo está trastornado, está psicótico, está con un trastorno de identidad disociativa, qué sé yo. O sea, creo que primera la reflexión es para nosotros como profesionales poder ser éticos en el manejo de estos casos. De ahí el proceso sería más de acompañamiento, en el poder ir guiando, en este caso a veces a los padres o a la familia, de poder comprender qué aspectos de ellos son normales dentro de su proceso, ¿no? Como el de todos.
que no necesariamente por ser distintos lo hace patológico, y tal vez trabajar bastante en esto de la empatía, ¿no? Para que puedan comprender cómo se sienten ellos y a qué necesidades responden sus conductas distintas o sus gustos diferentes, nada más. Porque este es un proceso que no solo cabe para esto, ¿no? No solo es que, porque mi hijo es Terian, ya, o porque mi hijo es emo, necesito el psicólogo para que me guíe o me haga entender esto. No, hay muchos otros aspectos en el que también este acompañamiento para poder aprender a aceptar y comprender las decisiones de nuestros iguales, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de quien sea, es fundamental poder sentarnos y poder orientar a las familias y a las personas hasta este punto de comprensión y empatía. Sí, ahí resalto mucho el orientar, el acompañar, no porque esto sea patológico, sino porque muchas veces nos da la tranquilidad el que nos puedan guiar en estos temas también que son desconocidos. Ricardo, te agradezco mucho por el día de hoy haber venido aquí a La Única Certeza. ¿Nos puedes ayudar con tus contactos, redes sociales, de quienes deseen seguir conversando contigo o agendar una sesión de ser necesario? Ayúdanos con tu información. Bueno, muchísimas gracias. Un placer poder compartir este espacio. Qué bonito poder ser parte también y acercarnos a la población con esta información que espero que les sirva bastante para quitarle el estigma a las distintas personas y a los distintos grupos sociales que a veces los tenemos, ¿no? Y bueno, para poderme encontrar en cualquier red social, me encuentro como psicólogo clínico Ricardo Pazán, en Facebook, TikTok, Instagram, y a través de ese medio me pueden contactar. Ahí están los contactos y demás. Y si quizás alguien quisiera anotar un número telefónico, podría también darlo. Es el 099-6148. Perdón, mezclé los dos números. 099-6188-929. Sí. De pronto, si alguien no alcanzó a escribir su contacto o sus redes sociales, vamos a volver a repetir mientras consiguen una notita. Pueden abrir brevemente un mensajito en WhatsApp o una notita en el celular, que con el celular siempre estamos a la mano. Si nos encontramos por la casita, pues vamos por un esfero, una hojita y vamos a repetir el contacto. Por supuesto, Ricardo Pazán Jurado, psicólogo clínico Ricardo Pazán Jurado, en cualquier red social, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok. Y el número de contacto, el 099-6188-929. Ricardo, y en esta parte final, ¿un mensaje que tú gustes compartir? Bueno, creo que lo fundamental para la gente es aprender a perder el miedo. Creo que nuestra población, al menos acá en Ambato y Tungurahua, tenemos problemáticas de salud mental muy fuertes, muy intensas, que aún nos están afectando y aún nos están costando mucho. Y creo que lo principal que tenemos que hacer es perder ese miedo, el miedo a pedir ayuda. No nos hace menos fuertes, no nos hace menos personas ni menos seres humanos el poder saber y reconocer que en su momento necesito ayuda. Buscarla, porque estamos dispuestos los profesionales, creo que en todos los ámbitos, particulares, públicos, a través acá también del gobierno provincial, el patronato. Creo que todos nos hemos enfocado en que existan estos espacios, entonces a la población poderlos aprovechar y poderlos utilizar, y a nuestros colegas también, que, como les decía en un momento, colegas que nos escuchan, poder ser más responsables y éticos en cuanto al tratamiento y manejo de los distintos casos que se acercan a nosotros. Te agradezco mucho, Ricardo, por compartir con nosotros todo este conocimiento y esta guía, porque justamente ahí es cuando vamos a perder el miedo. Y estas son preguntas que tal vez no nos atrevemos a hacer, pero aquí en La Única Certeza estamos para llevar este mensaje a nuestra sociedad. También nos encontramos con Romina. Me gustaría que en esta parte final también nos comente cuáles son sus redes sociales, número de contacto y un mensaje final. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como ro con 3 os .mina __. Mientras busco mi número de contacto, desde mis apreciaciones finales, que básicamente van mucho de la mano con lo que mencionaba mi colega,
que era este tema de perder el miedo, que considero que la única forma de hacer eso es investigando, informándose, así que le doy una invitación a toda la comunidad ambateña para que cada vez que se presenten, porque como sociedad seguiremos teniendo nuevos fenómenos, nuevas cosas que enfrente, les invito a, antes de ese miedo, poder informarnos y poder opinar un poco más desde ese conocimiento. Muchas gracias por esas apreciaciones, Romina, y de pronto si encontraste tu numerito de contacto. También a las personas que están escuchándonos, pues vayan tomando el apunte en una notita, en un mensajito de WhatsApp, para que Romina nos pueda compartir su contacto. Sí, es el 096-42-10-011. Te agradezco mucho, Romina, por esta tarde también estar aquí como invitada especial en La Única Certeza y ayudarnos a compartir y difundir este mensaje. Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio y vamos a regresar con la despedida. Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radiocultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. La única certeza. Queridos oyentes y todos quienes también se han conectado mediante Facebook, hemos llegado a la parte final. Yo quiero resaltar que la importancia de la salud mental no es un lujo, es una responsabilidad con nuestra vida. El día de hoy hemos hablado sobre las subculturas y cómo influyen sobre el bienestar emocional, que más allá de solamente querer hacer patológico una nueva expresión, podamos vernos como humanos que estamos expresando un mensaje. Seamos empáticos, escuchemos si hay alguien de nuestra familia que menciona identificarse pues con algún animal, hagamos las preguntas correctas, cuestionemos qué es lo que está pasando en el mundo interno de cada una de estas personas. Evaluemos si es que estamos siendo personas funcionales o si nos está trayendo sufrimiento el identificarnos dentro de esta subcultura. Vamos a mantener nosotros siempre como profesionales y también como sociedad una postura neutral y basada en siempre la educación. Hay que entender que no todo lo que vemos en redes sociales también se cumple de manera tal cual y que no debemos tacharlo como personas enfermas. Saquemos ese estigma de la salud mental y afrontemos lo que sí debemos irnos educando. En esta tarde hemos hablado en específico y un poquito nos hemos adentrado en el fenómeno Therian. Por sí mismo no es un trastorno mental, es una expresión simbólica de identidad. Es una estrategia también que muchas personas han encontrado para identificarse con un grupo y que cumple también una función dentro de su regulación emocional. Estas subculturas ahora son un producto cultural digital. Se vuelve clínicamente relevante únicamente cuando hay pérdida de funcionalidad dentro de la persona, causa sufrimiento significativo o altera el juicio de la realidad. Mi nombre es Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate. Si deseas acompañamiento profesional o más contenido sobre bienestar, puedes encontrarme en redes sociales como elevate.eq. Gracias a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por impulsar esta iniciativa y a la Radio Identidad Radiocultural por abrir estos espacios de conciencia. Nos escuchamos en el próximo programa porque en medio de tantas dudas, la única certeza será que siempre conocerte y cuidar tu mundo interior. Hasta la próxima. Identidad Radiocultural. La mente sana del dial presentó. La única certeza.
respuestas para juntos continuar el camino.